Ahí está, para que la puedan ver después. Pero bueno, como apenas estoy grabando la clase, rápidamente una recapitulación, ¿no? Apenas venimos iniciando y venimos diciendo que el término eclesiología es un término compuesto, ¿sí? Se compone de dos términos: eclesia, que es un término griego que significa asamblea, pueblo elegido, pueblo convocado. Pero también se compone de otro término, logos, que significa estudio, tratado, ciencia sobre. Entonces, desde el término etimológico, la palabra eclesiología significa el tratado, estudio, ciencia sobre la iglesia o sobre la asamblea o sobre el pueblo convocado o sobre el pueblo elegido. ¿Vamos bien? Y en rasgos generales también dimos una definición formal. ¿Y cuál es la definición formal? La eclesiología es la ciencia teológica que se encarga del estudio de la iglesia mediante la reflexión a la luz de la fe. A nivel general, no lo estoy leyendo ahorita, pero a nivel general, esa es la definición formal de eclesiología. Y habíamos dicho también que la eclesiología es una ciencia teológica que para su estudio, para el estudio de la iglesia, no solo se basa en la fe, sino también en la razón. Y como toda ciencia teológica, tiene el estudio de la eclesiología, el estudio de la iglesia, sus fuentes de las cuales se saca el conocimiento teológico. ¿Cuáles son las fuentes de las cuales se saca el conocimiento teológico? Primera fuente, las Sagradas Escrituras. ¿De dónde vamos a sacar este conocimiento teológico? Primera fuente, Sagradas Escrituras. Como toda teología, la eclesiología tiene sus fuentes. Entre las fuentes de las cuales saca el conocimiento la eclesiología es las Sagradas Escrituras. Otra fuente de la cual la eclesiología saca su conocimiento es la tradición, ¿sí? Y cuando hablamos de tradición, no nos referimos a las tradiciones que hay en los pueblos, en las fiestas patronales. Cuando hablamos de tradición, hablamos de una tradición con T mayúscula. Es decir, la tradición se refiere a las enseñanzas de los apóstoles. Lo que los apóstoles enseñaron en las primeras comunidades cristianas y lo que de generación en generación la iglesia ha recibido como un depósito de fe. ¿Vamos bien? Entonces, la primera fuente de la cual saca su conocimiento la eclesiología es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. La segunda fuente es la tradición. ¿Qué es la tradición? Las enseñanzas del... Les pido a todos, por favor, que silencien sus micrófonos. Me están mandando un mensaje que no se escucha. Yo creo que hay que subir todos el volumen máximo de su computadora. No es por presumir, pero yo tengo un equipo que creo que se oye muy bien. Tengo el volumen bien equilibrado. ¿Sí me escuchan, no? Y ahorita el internet por aquí no está fallando, así que los que no puedan escuchar, por favor, revisen su equipo. Tal vez en su equipo hay alguna situación, ¿sí? Por favor, o su internet. Entonces, vamos bien. Estamos hablando de las fuentes de las cuales... ok, aquí me están diciendo que escuchan bien. Perfecto. Estamos hablando de las fuentes de las cuales retoma su conocimiento la eclesiología. ¿Cuántas fuentes llevamos? Llevamos dos. Sagradas Escrituras. Y recordar esto, no se puede hacer teología sin Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras son el alma de la teología, son el alma de toda reflexión teológica. ¿Vamos bien? Y la segunda fuente es la tradición, la enseñanza de los apóstoles. Y me podrán decir ustedes, ¿y dónde podemos ver las enseñanzas de los apóstoles? ¿Dónde? ¿Dónde han quedado escritas las enseñanzas de los apóstoles? Hay que recordar que los apóstoles enseñaron, sí,
pero la primera enseñanza que dieron los apóstoles fue una enseñanza oral. Es decir, transmitieron a sus discípulos, a sus seguidores oralmente lo que Cristo les dejó, lo que Cristo les enseñó. Y esa enseñanza oral se ha transmitido en la iglesia de generación en generación. Pero también podemos ver la enseñanza de los apóstoles en los mismos evangelios, ¿sí? Y también podemos ver las enseñanzas de los apóstoles en algunos documentos antiguos, como lo son la Didaché, así como lo escuchan, la Didaché, que fueron escritos o son escritos que se remontan a la época apostólica y que se presume fueron escritos directamente por seguidores de los apóstoles. En la Didaché están varias enseñanzas de los apóstoles y también varias normas y rúbricas litúrgicas dadas por los apóstoles. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? Bueno, entonces ya vamos con dos fuentes. La palabra de Dios, que es el alma de la teología, la tradición, que son las enseñanzas de los apóstoles. Ya vimos que las enseñanzas de los apóstoles fueron enseñanzas orales que se fueron transmitiendo de generación en generación, pero también, sí, las enseñanzas de los apóstoles han quedado grabadas en la Didaché. Y también hay otro documento que se llama El Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas. Y ahí se encuentran también todas las enseñanzas de los apóstoles. Un momentito, voy a volver a enviar el link porque hay personas que andan bien perdidas. A ver. Ok. Estoy volviendo a enviar el link para las personas que no pueden entrar o no han podido entrar. Les vuelvo a mandar. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Ok. Entonces llevamos dos fuentes, las Sagradas Escrituras, la tradición. Otra fuente de la cual retoma la teología sus enseñanzas es el magisterio, ¿sí? El magisterio. ¿Y qué es el magisterio? Ustedes lo saben y lo saben muy bien, sobre todo los que han estudiado otros cursos, ¿sí? Lo saben y lo saben muy bien. El magisterio es la enseñanza oficial de la iglesia. La enseñanza del Papa en comunión con los obispos. Es el Papa en comunión con todos los obispos, en sinodalidad con todos los obispos, que es el único facultado para interpretar y enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Ese es el magisterio. El magisterio es la enseñanza de la iglesia, del Papa en comunión con los obispos. Y es al magisterio, es decir, al Papa en sinodalidad con los obispos, a quien le toca interpretar y enseñar la palabra de Dios. Solamente el magisterio es el único facultado para interpretar de manera veraz, fidedigna y ortodoxa la palabra de Dios. Y digamos que en el estudio teológico y en la misma vivencia eclesial, es el magisterio el que le da unidad a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no seguimos varias enseñanzas, varias interpretaciones, sino seguimos una sola enseñanza, la enseñanza que nos da el Evangelio a través de la interpretación de sus pastores, que es el Papa en comunión con todos los obispos, ¿sí? Y solamente al magisterio le corresponde enseñar sin errores la doctrina católica. ¿Vamos bien? Solamente al magisterio le corresponde interpretar de manera ortodoxa la palabra de Dios. Ojo, tú en tu casa, en tu grupo, puedes leer la palabra y hacer comentarios sobre la palabra o reflexiones sobre la palabra. Claro que sí, claro que sí.
De hecho, lo que hace el sacerdote los domingos en la homilía o cada vez que celebra la misa y da la homilía es una predicación, es una reflexión de la palabra de Dios, pero eso no es magisterio. ¿Qué es magisterio? Aquello que enseña la iglesia, en concreto el Papa, en comunión con los obispos. Por ejemplo, todos los documentos pontificios en su mayoría son magisterio, porque son documentos emitidos por el Papa en comunión con toda la iglesia. ¿Vamos bien? Hay un documento, por ejemplo, que se llama mutuo propio. Mutuo propio. El mutuo propio es un documento personal, como la palabra lo dice, mutuo propio, desde mi propia concepción, desde mi propio punto de vista, ¿sí? El mutuo propio sí es un punto de vista, una reflexión propia del Papa, es su opinión del Papa, su forma de ver, de interpretar y de reflexionar las cosas. Cuando el Papa ejerce o dice un comentario personal, eso no es magisterio, porque es un comentario personal, una reflexión personal. ¿Cuándo se convierte en magisterio? Cuando es una enseñanza oficial de la iglesia y cuando el Papa da esa enseñanza en comunión con todos los obispos. Y por lo regular, cuando se da una enseñanza oficial ex cátedra, se pone por escrito a través de un documento. ¿Vamos bien? O sea, por ejemplo, si el Papa da una entrevista, eso que dice en la entrevista, ¿es magisterio, sí o no? No, no es magisterio, es una reflexión, un punto de vista, una opinión de del Papa, es una opinión del Papa, un punto de vista, una reflexión, nada más. Yo esto se lo digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a veces el Papa en entrevistas ha dicho cosas que parecieran polémicas y los medios de comunicación luego dicen, la iglesia dice, no, no, no. El Papa está dando un punto de vista, pero lo que dice en una entrevista no es magisterio. ¿Por qué? ¿Qué falta? Falta formalidad y falta que eso que expresa el Papa esté en comunión con toda la iglesia a través de los obispos. Vamos bien aquí y que se formalice eso que dice el Papa ex cátedra a través de un documento pontificio. ¿Me doy a entender aquí, hijitos de la creación? ¿Sí? Vamos bien. Entonces, ¿cuántas fuentes llevamos, chamacos y chamacas? Las Sagradas Escrituras. 3. Llevamos, ¿qué más? La tradición y llevamos, ¿qué más? El magisterio. La cuarta fuente de la cual retoma su conocimiento la teología, la eclesiología, es de la liturgia. La liturgia. La liturgia, ¿qué es? Es el ejercicio de Jesucristo, sumo sacerdote, que es replicado a través de la asamblea. Es el ejercicio de Jesucristo, sumo sacerdote, que es replicado a través de la asamblea litúrgica. Por ejemplo, una misa, ¿qué es? Es un ejercicio de Jesucristo, sumo sacerdote, replicado en la asamblea litúrgica. La liturgia es una fuente de la cual la teología saca conocimiento. Porque todos esos ritos que ustedes ven en las misas, todo lo que hace el sacerdote, todas las palabras que dice, todos los gestos, todas las posturas corporales, todo lo que ven ustedes en la misa tiene una historia, un significado. Todo lo que ustedes ven en la misa son símbolos y signos que tienen de suyo una gran enseñanza. Y si están ahí es por algo y para algo, significan algo y transmiten algo. La liturgia es fuente de conocimiento teológico porque la liturgia es una herencia que hemos recibido de una iglesia
que ya lleva 2000 años de camino y de historia. Cuando ustedes van a misa y participan de la misa, todos los gestos, todas las palabras, todos los ritos, todo eso lo ha celebrado la iglesia desde su nacimiento, desde hace 2000 años. Y cada rito, cada gesto, cada movimiento, cada palabra tiene una historia, tiene un simbolismo, tiene un significado. Vamos a tener nuestro segundo curso de liturgia. Yo creo que ya el próximo mes lo vamos a tener. Y en nuestro segundo curso de liturgia, los que estuvieron conmigo en el primero, vamos a ver todo esto, simbolismos, gestos, para ir conociendo qué significa cada cosa dentro de la misa, qué significa el incensario, qué significa el incienso, qué significa el cáliz, qué significa cada una de las palabras que se dicen dentro de la misa. Va a ser interesante. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuántas fuentes llevamos de la teología? 4, que son las 4 patas, ¿sí?, del estudio teológico. Y les doy un pilón. También esto no lo pongan como fuente, así concretamente como fuente, pero sí es como una inspiración. La teología se inspira también de la vida de los santos, ¿sí?, de las enseñanzas de los santos, de los escritos de los santos, de las reflexiones de los santos. También en todo eso hay teología, y todo lo que reflexionaron los santos nos sirve para hacer teología y comprender los misterios de Cristo y de la iglesia. Por ejemplo, no solo lean vida de santos, sino les invito también a leer los libros que escribieron los santos. Por ejemplo, los libros que escribió San Juan de la Cruz, qué hermosos. La noche oscura del alma, la subida al monte Carmelo. Hay que leer los documentos que escribieron los santos y en ellos vamos a encontrar teología. En ellos vamos a encontrar reflexiones de vida eterna. También la teología se inspira de la vida de los santos y de lo que los santos dijeron de los grandes misterios de la fe. ¿Vamos bien, chamacos? ¿Seguros? Sí. Seguimos. Entonces, ya vimos el concepto etimológico de eclesiología, lo que significa eclesiología desde la etimología. Ya vimos una definición formal, ya vimos las fuentes de la teología de las cuales se basa también la eclesiología. Ahora vamos a entrar ya más en materia. El término eclesiología en el Antiguo Testamento, ¿sí? Así pónganlo. Término eclesiología en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de eclesiología, hablamos del estudio de la iglesia, ¿sí? Ya lo entendí perfectamente, el estudio de la iglesia. Entonces, ¿qué concepto de iglesia tenían en el Antiguo Testamento? ¿Qué concepto de iglesia? Para el Antiguo Testamento, la iglesia, más que ser una institución, ¿sí?, era una asamblea de convocados, ¿sí? Para el Antiguo Testamento, más que ser la iglesia una institución, era una asamblea de convocados. Todos los que se reunían para celebrar su fe, a esa reunión de convocados para celebrar su fe, se les consideraba iglesia. Y el término que se utilizaba en el Antiguo Testamento para designar a la asamblea
que se convocaba para vivir su fe era Caal. Se los escribo acá. ¿Ya lo vieron? Se los mandé en el mensaje, en el inbox. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Aquí en el chat del grupo del Zoom. Entonces, estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la iglesia no es entendida como una institución. La iglesia es entendida como una asamblea, una reunión de convocados. Los que se reúnen para celebrar su fe, esos son iglesia. Y el término para designar a la iglesia en el Antiguo Testamento es el término Caal. El término Caal, ¿qué significa? Los que son llamados por Dios. Eso significa el término Caal, los que son llamados por Dios. En el antiguo Israel, para llamar a los israelitas a congregarse para orar, ¿qué se utilizaba? Un cuerno. Y con el cuerno se soplaba, el cuerno emitía un sonido y cuando los israelitas escuchaban el sonido del cuerno, se reunían, ¿sí?, para celebrar su fe, para orar. El término Caal, entonces, significa los que son llamados por Dios, porque literalmente se llamaba al pueblo para hacer oración. Se llamaba al pueblo a través del sonido del cuerno. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Eso es interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la liturgia, les decía que la eclesiología saca de la liturgia también su conocimiento. La liturgia católica occidental actual, para replicar este concepto de que la iglesia es una asamblea de llamados, de convocados para hacer oración, para replicar lo que se hacía en el Antiguo Testamento, la iglesia dentro de la liturgia ha definido en los templos que haya arquitectónicamente un lugar donde esté una campana, ¿sí? Y el sonido de la campana es para la liturgia lo mismo que significaba en el Antiguo Testamento el sonido del cuerno. Ya no nos llaman con un cuerno, ahora somos llamados a través de la campana. ¿Vamos bien? ¿Me doy a entender aquí, hijitos de la creación? Sí. Entonces, decíamos que para el Antiguo Testamento la iglesia no es una institución, sino es una asamblea de convocados, de gente que se ha reunido para hacer oración, para encontrarse con Dios. El término que se utiliza en el Antiguo Testamento para designar a esta asamblea de convocados es el término Caal, que significa literalmente aquellos que son llamados por Dios. Y literalmente en el Antiguo Testamento se llamaba a los israelitas a orar a través del sonido del cuerno, ¿sí? En la liturgia actual se sigue conservando ese mismo significado a través de la campana. La campana, al ser repicada, ¿sí?, emite un sonido. Ese sonido que convocaba a los israelitas, ahora nos convoca a nosotros a través de la campana. Y cada vez que la campana suena, es Dios el que nos está llamando para que nos congreguemos en el templo. ¿Vamos bien, hijitos de la creación aquí? Sí. Estamos en el Antiguo Testamento, hijitos de la creación, ¿sí?
Estamos viendo lo que para el Antiguo Testamento era la iglesia. No una institución, sino una asamblea de convocados. ¿Sí? Ahora damos otro paso dentro de este primer encuentro. Ya vimos lo que para el Antiguo Testamento era la iglesia. ¿Sí? Ahora abran un nuevo título en su escrito. Para el Nuevo Testamento, ¿qué es la iglesia? ¿Sí? Para el Nuevo Testamento, ¿qué es la iglesia? Para el Nuevo Testamento, ¿qué es la iglesia? Para el Nuevo Testamento, ¿qué es la iglesia? Para entrar en este tema, debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo nace la iglesia? ¿Quién funda la iglesia? ¿Sí? Y la respuesta rápida es, el fundador de la iglesia es Cristo. Cristo funda la iglesia. Pero ¿en qué momento Cristo funda la iglesia? La iglesia es fundada en el Nuevo Testamento. Es Cristo el que funda la iglesia. Sí, padre, pero ¿en qué momento en específico Jesús fundó la iglesia? A ver, les hago una pregunta a ustedes que son católicos, apostólicos y remonos. ¿En qué momento Jesús funda la iglesia? En la última cena. En la última cena. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Muy bien, está muy bien usted en la última cena. Perfecto. Aleluya. Bien. Pero ¿quién da más? Al morir en la cruz. A morir en la cruz. Muy bien. ¿Qué más? Pentecostés. En Pentecostés. Bien. Entonces ustedes me están dando la respuesta. Sí. ¿En qué momento Jesús instituyó la iglesia? No hay un momento. ¿Sí? No fue en un solo momento. Fue en varios momentos. No fue en un solo momento. Fue en varios episodios del ministerio público de Jesús. En teología decimos que Jesús no fundó la iglesia en un solo momento, sino hubo momentos fundantes o hechos fundantes. Esto escríbanlo porque se los voy a preguntar en su examen final. Entonces, ¿quién fundó a la iglesia? Cristo. ¿Cuándo la fundó? En el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza. ¿En qué momento en concreto fundó a la iglesia? No podemos hablar de un solo momento, sino de hechos o momentos fundantes. Cuando a ustedes les pregunten, a ver, ¿en qué momento en concreto Jesús fundó la iglesia? Ustedes van a contestar como buenos alumnos de teología. No fundó Jesús la iglesia en un solo momento, sino hubo momentos fundantes. No, hombre, van a pantallar a la gente, van a decir, bueno, este sabe, luego se ve que estudió en el Instituto de Pastoral. Así es. Muy bien. Entonces, no podemos hablar de un solo momento, sino de momentos y hechos fundantes. ¿Sí? ¿Cuáles fueron esos momentos, hechos fundantes? Primer hecho fundante. ¿Sí? Cuando Jesús llama a sus apóstoles. Cuando Jesús llama a sus apóstoles. ¿Dónde encontramos esto? Por ejemplo, Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14 y siguientes. Marcos capítulo 3, versículos 14 y siguientes. Y llamó a 12 para que estuvieran con él, nos dice el texto. Marcos 3 del 14 y siguientes. Y llamó a 12 para que estuvieran con él. En ese primer momento Jesús ya está fundando la iglesia.
cuando llama a sus 12 apóstoles. ¿Por qué llama a 12 apóstoles? ¿Por qué no a 10? ¿Por qué no a 9? ¿Por qué no a 8? ¿Por qué 12? Es una simbología tremenda. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento se fundó, se cimentó 12 tribus. ¿Sí? El pueblo de Israel se fundamentó, se cimentó, se constituyó a través de 12 tribus. ¿Sí? Jesús elige 12 porque con esto está fundando a la iglesia y nos está diciendo, a partir de ahora, el antiguo pueblo de Israel ha quedado superado por el nuevo pueblo de Dios. El antiguo pueblo de Dios ha sido ahora perfeccionado por el nuevo pueblo de Dios. La antigua alianza ha quedado atrás. Ahora yo constituyo una nueva alianza. De tal manera, ¿sí?, que ya no se funda el reino en 12 tribus, sino en 12 apóstoles. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Entonces, cuando Jesús llama a los 12 apóstoles, está ya con ese hecho de llamar a 12 apóstoles, fundando la iglesia. Una iglesia que es fundada no en 12 tribus, sino en 12 apóstoles, que a partir de ese momento se convierten en 12 columnas de la iglesia. Volvemos a la liturgia. ¿Se han dado cuenta que en sus templos parroquiales hay 12 columnas? ¿Sí se han dado cuenta en sus templos parroquiales? Y más si sus templos parroquiales ya fueron consagrados. En sus templos parroquiales hay 12 cruces que son puestas en 12 columnas del templo, ¿sí? Sí. Cada columna a quien representa a un apóstol. Cuando Jesús llama a los apóstoles, está ya fundando la iglesia y está poniendo a los apóstoles como columnas de la iglesia. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Sí. Perdónenme que, ay, Dios, espérenme, déjenme aquí un momentito, un segundito. Otra vez, aquí la gente. Aquí la gente, a ver. Andan perdidos, Dios mío. Ok, perfecto. Ustedes dispensen. Es que, pues bueno, cuando se es joven se sabe bien la tecnología, pero ya después de los 80 y más ya no es lo mismo, ¿verdad? Pero admiro que le echan ganas en su formación. Eso es lo admirable. No, pero hay señoras de 80 y más que saben más que uno, ¿eh? Yo veo señoras de 80 y más que le hacen al celular, le saben más que yo. Qué bueno. Entonces, bueno, seguimos en la materia. Un hecho fundante, ¿sí?, de Jesús es cuando elige a sus 12 apóstoles. Ya les di la cita bíblica. ¿Vamos bien aquí? Sí. Otro hecho fundante, bueno, les doy otra cita bíblica de esto que les estoy diciendo. Libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 12 al 14. Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 12 al 14. ¿Vamos bien? Sí. Es una visión del apóstol San Juan. El apóstol San Juan tiene una visión del nuevo pueblo de Dios, de la nueva Jerusalén, y dice que en la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Dios, hay un muro grande y alto con 12 puertas, ¿sí? ¿De qué nos está hablando? Que la iglesia, la nueva Jerusalén, que es la iglesia, está fundamentada, está cimentada en los apóstoles, ¿sí? ¿Ok, hijitos de la creación? Sí. Otro hecho fundante, ¿sí? Otro hecho fundante es el siguiente.
el primado de Pedro, ¿sí? El primado de Pedro. Esta cita bíblica ustedes se la tienen que grabar, no solo en el corazón, sino en la memoria. La tienen que tener en la memoria. Mateo 16:18. ¿Sí? Esta, grábensela como testigo de Jehová. Mateo 16:18. ¿Sí? Sí. Como testigos de Jehová, de memoria. Caray. Es otro hecho fundante, momento fundante. ¿Sí? Es el primado de Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? El primado de Pedro es otro hecho fundante, muy importante. Sí. Jesús funda su iglesia en la roca de Pedro y deja a Pedro como cabeza visible de la iglesia. Pedro es la cabeza visible de la iglesia. ¿Vamos bien? Sí. ¿Y quién es actualmente el sucesor de Pedro? El Papa, el Santo Padre. ¿Qué es el sucesor número qué? El 165. Es el sucesor 266. 66. Me fallé. Es el sucesor 266. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? El Papa es el sucesor de Pedro. Jesús funda su iglesia en la roca de Pedro. Pedro, a partir de ese momento, se convierte en la cabeza visible de la iglesia. Se convierte Pedro en ese momento en la cabeza de los apóstoles. Es apóstol, sí, pero se convierte en cabeza de los apóstoles. Y de hecho, ustedes que son muy estudiosos del Evangelio de la Biblia, se han de acordar de los relatos de la resurrección. Sí se acuerdan que cuando Jesús resucitó, sí, María Magdalena vio el sepulcro vacío, se fue corriendo hacia donde estaban los apóstoles y les dijo, se han llevado al maestro, ¿sí? Entonces salieron corriendo hacia el sepulcro Pedro, Juan. Pedro y Juan. ¿Quién llegó primero al sepulcro? ¿Sí se acuerdan? Juan. ¿Y por qué llegó primero? Porque era joven, era muchachón. Y Pedro llegó al último. Pero Juan no se metió al sepulcro, esperó a Pedro y dejó que fuera Pedro el primero en entrar al sepulcro. ¿Por qué? Porque ellos, desde el primado de Pedro, reconocieron que Pedro era apóstol. Sí, pero era la cabeza de los apóstoles. Era aquel a quien Jesús le encomendó el cuidado de su iglesia. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Sí. Y literalmente Pedro es el cimiento de la iglesia, literalmente. ¿Saben por qué? Pedro es la roca de la iglesia, literalmente hablando, porque la sede del catolicismo, Es Pedro. el Vaticano, ¿sí? Pedro. La Basílica de San Pedro, ha sido construida encima de la tumba del apóstol San Pedro. Literalmente es Pedro la roca de la iglesia, ¿sí? No solo a un nivel espiritual de liderazgo, sino también en un sentido geográfico, material, ¿sí? La Basílica de San Pedro, que está en la Santa Sede, en el Vaticano, en la colina vaticana, está construida sobre la tumba del apóstol San Pedro. Y a ver, ustedes contéstenme que son muy listos, inteligentes y que han estado en muchos cursos. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene como sede el Vaticano? ¿Por qué no Jerusalén, donde murió Jesús? ¿Por qué el Vaticano? Quien me conteste le voy a regalar una Coca-Cola de 600 bien fría. A ver, ¿por qué?
por lo que estamos diciendo, ¿sí? Jesús encomendó a Pedro su iglesia. Pedro es la cabeza visible de la iglesia. Y Pedro, que es la cabeza visible de la iglesia, el vicario de Cristo, murió martirizado en la colina Vaticana. ¿Sí? Ahí donde está actualmente la Basílica de San Pedro, era un cardo máximo, era un circo romano donde ejecutaban a los cristianos, donde los quemaban, donde eran devorados por los leones, donde fue crucificado el apóstol San Pedro. En ese lugar, en la colina Vaticana, en ese lugar, más o menos, según los historiadores, los estudiosos, más o menos fue crucificado Pedro, donde actualmente está un obelisco egipcio. ¿Quién ha ido al Vaticano? ¿Sí? En la plaza de San Pedro, ¿sí? No en la basílica es el templo. En la plaza de San Pedro, en la explanada, al centro hay un obelisco, ¿sí? Dicen los historiadores que aproximadamente a esa altura donde está el obelisco fue presumiblemente crucificado el apóstol San Pedro, ¿sí? Y los primeros cristianos, para hacer memoria del lugar donde murió Pedro, ¿sí? Fue en ese mismo lugar, metros más adelante, sepultado, ¿sí? ¿Y por qué lo sepultaron en ese mismo lugar? Para hacer memoria del lugar donde Pedro fue crucificado, ¿sí? A ver, ¿quién de ustedes ha ido a Tierra Santa? Sí, los que no han ido, vamos a hacer una rifa próximamente para que vayan, ¿no? Una rifa, ¿sí? Si ustedes han ido a Tierra Santa, o aunque no hayan ido, métanse un documental, métanse a Google, ¿sí? Donde está la Basílica del Santo Sepulcro, ¿sí? Está el Gólgota, el Calvario, ¿sí? En esa misma basílica, dentro de ella está el Gólgota, el Calvario, que ahorita ya es una capilla, ¿sí? Y abajito de esa capilla está el Santo Sepulcro, el lugar donde fue sepultado Jesús. Y me preguntaba una señora, padre, pero ¿por qué tan cerca? ¿Por qué está tan cerca el sepulcro del Señor de lo que era el Gólgota? Porque esa era la intención, ¿sí? Sepultar a Jesús cerca del lugar donde fue crucificado, para que hubiera memoria del lugar donde fue martirizado el Señor, para que no quedara en el olvido el lugar donde fue martirizado el Señor. Porque si se hubiera sepultado Jesús en otro lado, seguramente se hubiera perdido el registro histórico de dónde Jesús fue crucificado. Por eso fue sepultado cerca de su lugar de crucifixión, para hacer memoria, para que se supiera dónde había entregado Jesús la vida por la redención de todos nosotros. ¿Sí me doy a entender, hijitos de la creación? Entonces, ¿por qué Pedro fue sepultado muy cerca del lugar de su martirio? Para dejar rastro histórico de dónde había sido crucificado. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. ¿Y adivinen qué? ¿Sí? A pesar de todo eso, ¿sí? A pesar de que sepultaron a Pedro muy cerca de donde había sido crucificado, a pesar de eso, por tanto devenir, por tantas guerras, por tantas invasiones y persecuciones que sufrieron los cristianos. Ustedes saben que los cristianos, los primeros cristianos fueron perseguidos durante 300 años por el Imperio Romano, ¿sí? 300 años, ¿sí? No 10, no 20, no 30, no 100, 300 años por el Imperio Romano. ¿Cómo duraron los cristianos en persecución, ¿sí? Entre tanta persecución, entre tanta invasión, destrucción? En el año 60 se quema Roma, lo quema Nerón, ¿sí? Entre tanto
despapalle, dicen en mi pueblo, ¿sí? Se perdió la tumba de Pedro, ¿sí? No se sabía exactamente en qué lugar se había sepultado a Pedro. Se sabía que en la colina vaticana había sido crucificado, sí se sabía, pero entre tanto de venir, se perdió el lugar exacto donde había sido sepultado el apóstol San Pedro. ¿Saben cuándo encontraron la tumba del apóstol San Pedro? En el siglo pasado. Se estaban haciendo exploraciones debajo del altar de la Basílica de San Pedro en las catacumbas, y entre tanta exploración que se estuvo haciendo, se llegó a los restos del apóstol San Pedro. Y exactamente, yo diría, de manera providencial, ¿sí? Los restos de San Pedro se encontraron justamente debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro. Ahí el Señor nos volvió a decir: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando se construyó el altar mayor de la Basílica de San Pedro, no se sabía dónde estaban los restos de San Pedro, porque se habían perdido los restos. Pero por obra del Espíritu Santo, el altar mayor se construyó justamente encima de donde se encontraron los restos del apóstol San Pedro. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Chamacada? Hay una señora que está bien relajada, me sale aquí en su sillón, mira, bien relajada ella. Entonces, hechos fundantes. Jesús elige a los 12 apóstoles. Otro hecho fundante es el primado de Pedro. Sí, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Otro hecho fundante, el costado herido de Jesús. El costado herido de Jesús es otro hecho fundante. Es decir, en ese momento cuando de el corazón de Jesús manan sangre y agua, en ese momento nace la iglesia. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Qué sale del costado herido de Jesús? ¿Qué sale del costado herido de Jesús? Sangre y agua. ¿Y por qué decimos que del costado herido de Jesús nace la iglesia? Porque la sangre y el agua representan dos sacramentos fundamentales de nuestra fe. Les doy la cita bíblica. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34. El costado herido de Jesús. Del costado herido de Jesús manan sangre y agua. ¿Y por qué decimos que al salir la sangre y el agua nace la iglesia? Porque la sangre y el agua que salen del costado herido de Jesús representan dos sacramentos mediante los cuales se instituye la iglesia. Sin estos dos sacramentos no hay iglesia. ¿Cuáles son esos dos sacramentos? El bautismo. Agua, Uh-huh. nace el bautismo. ¿Sí? Así es. No hay iglesia sin bautismo. Uh-huh. Para ser parte de la iglesia se necesita el bautismo. Sin bautismo no formamos parte de la iglesia. De hecho, al bautizarnos recibimos tres grandes regalos. El primero, se nos borra el pecado original. El segundo, a partir de que somos bautizados nos convertimos en hijos de Dios. Y el tercer regalo, a partir de que somos bautizados, formamos parte de la gran comunidad cristiana que es la iglesia. El bautismo nos da el acceso a la iglesia. Volvemos a la liturgia. Es recomendable, no en todos los templos se puede,
por la distribución arquitectónica, pero es recomendable que el bautisterio esté a la entrada de la iglesia, del templo. Ah, con razón, Es nosotros tenemos recomendable que el bautisterio esté a la entrada del templo, porque esto nos da una enseñanza que se ingresa al templo, no, se por el puede bautismo. ingresar a la iglesia a través del bautismo. ¿Vamos bien? El bautismo es lo que nos da ingreso a la iglesia. El bautismo es el que nos inserta a la vida cristiana, a la vida de fe. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Sí, padre. ¿Por qué decimos que del costado herido de Cristo nace la iglesia? Porque la sangre y el agua representan dos sacramentos sin los cuales no podría existir la iglesia. Uno es el bautismo y la sangre que representa la Eucaristía. La sangre representa la Eucaristía. La Eucaristía, que según el documento Sacrosanctum Concilium, que es una constitución del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, ¿sí? Escríbanlo, chamacadas, porque viene en su examen. Sacrosanctum Concilium, ¿sí? Según la constitución Sacrosanctum Concilium, nos dice que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, ¿sí? Sin Eucaristía no hay iglesia y sin iglesia no hay Eucaristía. Lo que después va a decir el Papa San Juan Pablo II, ¿sí? El Papa San Juan Pablo II va a decir, sin sacerdotes no hay Eucaristía y sin Eucaristía no hay sacerdotes. Entonces, del costado herido de Cristo nace la iglesia porque de él nacen dos sacramentos que constituyen a la iglesia. Sin estos dos sacramentos no hay iglesia. El bautismo que nos da el acceso a la iglesia y la Eucaristía que alimenta a aquellos que han sido bautizados por el agua y el espíritu, ¿sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Cuántos hechos fundantes llevamos, chamacos? ¿Cuántos hechos fundantes? 3. ¿Cuáles son? La elección de los 12, primer hecho fundante. Segundo, El primado de hecho fundante, Pedro. Primado de Pedro el tercer y hecho fundante es el El costado herido costado de herido de Cristo. Jesús. Perfecto. Cuarto hecho fundante, ¿sí? Pentecostés. Pentecostés también es un hecho fundante. Esto ya nos abre el panorama, porque cuando nos pregunten, ¿cuándo nació la iglesia? No nada más van a decir Pentecostés. No, no. Hay otros hechos fundantes. Pentecostés es un hecho fundante también. Y muy importante, ¿sí? Pentecostés. ¿Qué era Pentecostés para los judíos? ¿Sí? Los judíos celebraban Pentecostés. Pero para los judíos Pentecostés era una cosa muy distinta a la que nosotros celebramos. Sí. Para los judíos Pentecostés era una fiesta agrícola, ¿sí? La palabra Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua, los judíos celebraban Pentecostés, que era una fiesta agrícola, conocida también como la fiesta de las tiendas. La primera ¿Qué producto hacían, qué hacían los judíos en Pentecostés? ¿Sí? ¿Qué hacían? Iban a Jerusalén, todos los judíos en Pentecostés, para llevar al templo las primicias de las cosechas, ¿sí? La primera cosecha, el primer fruto que salía, se llevaba al templo para ofrendarse. Le ofrendaban a Dios las primicias. Eso era Pentecostés. Era la fiesta de las cosechas. Lo primero que se cosecha, se ofrenda en el templo a Dios. Eso era Pentecostés. Por eso, si ustedes leen el relato de Pentecostés, ¿dónde está, padre? Libro de Hechos de los Apóstoles,
capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Hechos 2:1. Si leemos el relato de Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta que cuando el Espíritu Santo descendió a los apóstoles en Jerusalén, estaban ellos en Jerusalén, estaban en el cenáculo. ¿Y por qué los apóstoles estaban en Jerusalén? Porque como buenos judíos también estaban participando de esa fiesta, la fiesta de las cosechas. Pero se congregaron en el cenáculo para orar. Y si se dan cuenta y leen más adelante, cuando los apóstoles se llenan del Espíritu Santo, salen a predicar. Y cuando predican, encuentran a muchas personas que vienen de diferentes lados y cada quien hablaba con diferente idioma. ¿Sí? Así ¿Sí es. se acuerdan de este pasaje? ¿Y por qué Sí. había tanta gente en Jerusalén? Porque se estaba celebrando la fiesta de las cosechas. ¿Y por qué en Jerusalén había gente que incluso no era judía? Porque como había tanto judío en Jerusalén, los comerciantes de otros pueblos aprovechaban para vender en Jerusalén sus productos, ¿sí? Esa era la razón, ¿sí? Como había tanta gente en Jerusalén, los comerciantes de otros pueblos iban a Jerusalén a ofrecer sus productos. Aunque no fueran judíos, aprovechaban la fiesta para poder hacer comercio. Por eso había tanta gente en Jerusalén el día de Pentecostés. Entonces, cuando los apóstoles reciben la unción del Espíritu Santo, Pentecostés deja de ser para los cristianos una fiesta agrícola, pierde ese significado y se convierte ahora en la fiesta del Espíritu Santo, porque fue en Pentecostés cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena a los apóstoles de sus 7 sagrados dones, ¿sí? ¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo, por cierto? A ver. Sabiduría, inteligencia, Sabiduría, entendimiento, fortaleza, temor de Dios, Sabiduría, inteligencia, Temor de Dios, ciencia, consejo, inteligencia, piedad, temor de Dios, fortaleza y humildad para ejercerlos. Hombre, sí se lo saben, sí se lo saben. Como apenas pasó Pentecostés, por eso. Les voy a preguntar dentro de unos 3 meses a ver si se acuerdan. Bueno, entonces los apóstoles reciben la unción del Espíritu Santo y comienzan a predicar el evangelio. Se les quita el miedo y comienzan a predicar el evangelio. Y no solo predican a los que estaban en Jerusalén, sino a partir de ese momento se van a las comunidades, a los pueblos, a todo el mundo a predicar el evangelio. La iglesia nace gracias a la predicación de los apóstoles. ¿Por qué la iglesia creció? ¿Por qué de ser 12 ahora somos en la actualidad más de 1.370 millones de católicos? ¿Por qué de 12 pasamos a millones? Gracias a la predicación. La iglesia nace gracias a la predicación. La iglesia comenzó a crecer gracias a que los apóstoles dejaron su encierro, su miedo, y comenzaron a ir a los pueblos para evangelizar. No crece la iglesia si no se evangeliza. No crece la iglesia si no se predica. No crece la iglesia si no se habla de Cristo, ¿sí? La iglesia crece gracias a la predicación. Entonces, Pentecostés fue fundamental porque a partir de Pentecostés, la iglesia comienza a ser misionera. La iglesia es por esencia misionera. ¿Por qué? Porque la iglesia nace gracias a la misión evangelizadora de los apóstoles. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Excelente. A ver, vean su chat, por favor. Vean su chat. Vean el chat del grupo, del grupo, por favor. A ver, eclesiología. Les voy a mandar en estos momentos un libro digital, ¿sí? Un libro digital en estos momentos. Les voy a pedir de favor. ¿Sí? No, hoy, pero no puedo entrar. Ya lo está dando. Ay, Dios mío.
Ve, aquí dice entrar a reunión. Les voy a enviar Pero dos no libros. está. Pero no se oye, pues. Le voy a decir, no se escucha. La fuente. Es la señora que no Dice que le escuchaba dice la clase. Bueno, que lo hay que bloqueó. subirle al micrófono. Bueno, ya les acabo de enviar al grupo 2 libros digitales, ¿sí? Sobre eclesiología. Estos 2 libros digitales son para el estudio personal. Yo les invito a que le echen un ojo. Les invito también a que si pueden lo impriman y puedan leer, ¿sí? Esto les va a dar un mayor panorama y les va a dar un mayor conocimiento sobre la eclesiología. Bueno, entonces, en esta primera clase, ¿qué vimos? Vimos el término etimológico, la definición formal, vimos lo que significaba la iglesia en el Antiguo Testamento, vimos el nacimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento, que es fundada por Cristo, y los hechos fundantes que dieron génesis a la iglesia, ¿sí? ¿Qué vamos a ver la próxima semana? ¿Sí? Vamos a ver cómo se constituyó la iglesia, ¿sí? ¿Cómo se constituyó la iglesia? Es decir, cómo se constituyeron las primeras comunidades cristianas. Cómo pasó de ser una iglesia de unos cuantos a la iglesia del Imperio Romano, ¿sí? Vamos a ver eso. La iglesia de las primeras comunidades cristianas. Y vamos a despejar ese mito de mucha gente que dice, la iglesia la fundó Constantino. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar de la iglesia de la Edad Media y vamos a hablar de la iglesia del Concilio Vaticano II. ¿Vamos bien? La iglesia primitiva, la iglesia de la Edad Media y la iglesia del Concilio Vaticano II. Acaban de mandar un mensaje. Gloria Pineda dice, ¿pueden mandar el link por WhatsApp? No me sale por aquí. Gloria, si ya estás aquí dentro de la reunión, ya entraste a la reunión. Sí, o sea, si ya pudiste mandar un mensaje, ya estás dentro de la reunión. Pero como quiera, me dan chance y más a ratito yo les envío el link para que puedan ver la clase por YouTube. ¿Sí? Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Con La su bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Amén. Gracias. Que tengan bendecida Gracias, noche. Padre. Cuídense. Nos Igualmente, vemos. Padre, bendiciones. Primero Dios. Gracias. Gracias, Padre.